Muchísimas gracias a todos. Ante todo, agradecerles, por supuesto, esta invitación al Centro de Filosofía Jurídica y Social, a la Universidad de Rosario, a todos los asistentes, y voy a tener el enorme privilegio de poder compartir junto a ustedes lo que ha sido la pasión y el trabajo de muchos años para poder en este momento compartirlos con tanta alegría. Así que, previo al honor de esta disertación, me agradaría compartir con ustedes brevemente una historia, sin la cual esta tesis no hubiese sido posible. Hace mucho tiempo cursaba yo el Derecho, el doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, y cursábamos algunas clases que tenían que ver, apasionantes, con los orígenes, ¿no?, de la cultura occidental, y hablamos de Grecia y hablamos de Roma, y en aquel momento mi profesor dijo, así como una reflexión final, como pensando para sí mismo, dijo: ocurre que algunos son muy griegos y otros muy romanos. Y me quedaron esas palabras en mí. Y fue casi un tema existencial. Me dije quién soy, cómo era, cuál era mi mirada hacia el futuro y hacia mi vida, también hacia mi profesión. Y pasó el tiempo. Y en otro día, otra clase, otro encuentro, hablando también de nuestra amada Grecia, dijo el profesor: lo que pasa es que Atenas no hay que ir a mirar, Atenas hay que ir a escuchar, porque las piedras gritan. Ese hombre, ese profesor, es el doctor Ciuro Caldani, que está hoy aquí. Me ha invitado y que sin saberlo él, porque yo no he tenido la oportunidad antes de ahora de poder transmitírselo antes de la publicación de la tesis, ha sido aquel en quien la tesis jamás hubiese nacido. Por eso, doctor Ciuro Caldani, gracias por hacerme ver que fue necesaria toda la historia del mundo para que fuera este instante. Así que, con este agradecimiento, comienzo, si me lo permiten, a compartir lo que fue el origen y el desarrollo de la obra. En principio, deseo contarles que, precisamente como ha dicho el doctor Ciuro Caldani en la presentación, en materia de garantías, es como que el derecho real, que es nuestra especialidad, trasvasa, penetra todo el derecho privado, porque está vinculado con la obligación. La obligación es inherente a la vida, es la consecuencia en ocasiones de un mallado causal en el que se entrecruzan las relaciones de familia, la obligación de no dañar al otro y si lo hiciera resarcirlo, y también la constitución de la deuda, el crédito, las intuite personae. Todas estas obligaciones tienen desde su nacimiento una inherencia, y es el riesgo del incumplimiento. Esto me ha hecho pensar que la obligación es inherente a la vida, porque a veces surge así, de este hecho mismo del vivir. Y el riesgo del incumplimiento es inherente a la obligación. Por eso que desde hace muchos años tuve un gran interés sobre este tema, y siempre con la anuencia y el apoyo y la estructura cognitiva de mi profesora, la doctora Mariani de Vidal, fui avanzando en lo que es el estudio de los derechos reales, teniendo materias de hipotecas, de prendas, pero algo me faltaba. Y yo, en el marco del Instituto del Gioja, nos preguntábamos, en estas preguntas que nos hacíamos y a través del pasado, en esta búsqueda de respuestas, si yo puedo afirmar que es inherente a la vida, ¿de qué manera? ¿De qué manera otros hombres, otros momentos, otros tiempos, otras vidas resolvían el tema
del incumplimiento obligacional. Y es así que nos vamos a compartir pantalla para ir juntos avanzando sobre algunos momentos de la historia. Ustedes verán que vamos a dar algunos saltos porque la tesis como obra científica necesitaba estar concretamente basada y sustentada en una fuente concreta y datada, por lo cual hay periodos en que no hemos contado con las fuentes, pero yo no dudo que otros hombres, otras mujeres, otras vidas, seguramente irán mucho más atrás de donde yo he ido en esta tesis, a partir de nuevos descubrimientos. Buceando muy atrás, llegué, porque la investigación, muchos de nosotros aquí que lo somos, la investigación a veces pareciera que nosotros vamos delante y ella a veces nos sobrepasa y terminamos siguiéndola por algún camino que tal vez ni siquiera habíamos previsto. Y así, en esa búsqueda del pasado, llegamos a Heródoto. A ver, vamos a compartir. Una pequeña dificultad con la pantalla, que ya la vamos a superar. Heródoto. Fíjense, Heródoto, este historiador, el padre de la historia, como nosotros lo conocemos y ha llegado hasta nosotros, nos manifiesta con claridad el profundo valor que tenía la deuda en la antigüedad. Fíjense ustedes, era una infamia, la mayor, dice Heródoto, la mayor de todas las infamias es mentir. Necesariamente ha de ser mentiroso el que sea deudor. Nos cuenta Heródoto que en Egipto, en el reinado de Asiquis, el deudor debía dar, mientras durara el incumplimiento obligacional, debía dar en garantía al acreedor el cadáver de su padre. Pero no bastaba con eso, era otorgarle la plena facultad sobre el sepulcro. Pero si aún así incumplía, entonces se le imponía no poder ser enterrado ni dar sepultura a ninguno de los suyos que por aquel tiempo muriera. Vemos aquí la punición, el castigo, la infamia de aquel deudor incumplidor. Más adelante encontramos diversos periodos en los cuales la esclavitud por deudas domina las formas de garantía de la antigüedad. Pero vamos a ver que con la esclavitud por deuda ya tenemos un avance significativo en cuanto a lo que hablábamos de Heródoto, porque acá se entrelazan la noción de venganza y el castigo del deudor incumplidor de aquel infame con el resarcimiento patrimonial del acreedor. El deudor, el hombre libre, esclavizado por la deuda, comienza a ser un valor resarcible. Hay una búsqueda de resarcimiento del acreedor, porque el deudor esclavizado era convertido en cosa visible, como le llamaban en Atenas. Entonces, esa cosa era susceptible de ser usada, de ser vendida, de ser locada para trabajar en otras fábricas, que sí las había, en otros emprendimientos comerciales que los había y muchos. Entonces, este era el escenario de aquel tiempo. Pero después, Atenas preguntó. Se planteó otras hipótesis.
se planteó otros valores, la libertad, la igualdad. Y aparece Solón en un periodo donde la lucha, esta lucha que nos ha acompañado siempre, y también en Atenas, entre los que muchos tienen y los que nada tienen, y la lucha de los unos y los otros, y en esta lucha aparece este legislador que dice: nunca más para Atenas la esclavitud por deudas. Es más, declaró para el futuro ilícito la nulidad, en términos modernos, de todo contrato que contemplara a la persona del deudor, a su libertad, a su familia, como garantía real del cumplimiento de la obligación. Entonces vemos que este entrelazamiento entre el resarcimiento, el castigo y la venganza de la sociedad da lugar al desarrollo de nuevas formas de garantía. Por eso no dudamos que, a mi parecer, Solón, la reforma soloniana, es la mayor reforma en materia de garantías de la historia de la humanidad, porque es a partir de allí que podemos responder hoy a nuestra gente, cuando nos dice alguna manera tiene que haber, y nosotros recordamos a Solón y nos preguntamos cuál, porque a partir de Solón se produce un desplazamiento de la agresión que se realizaba sobre el cuerpo del deudor y sobre su libertad hacia las cosas de propiedad del deudor, si las tuviera. Esto, evidentemente, los deja con las manos vacías. ¿Y si no las tuviera? Bueno, evidentemente, esta gran reforma ha dado lugar al desarrollo, pero necesariamente de nuevas formas de garantía para poder, por supuesto, respaldar los legítimos derechos y proteger también del acreedor. Y aparece allí el surgimiento en Atenas, tantos años antes de Cristo, de la noción de patrimonio, como todo aquello que el deudor tiene o no tiene para responder a sus obligaciones. Y entonces, a partir del desplazamiento de esa agresión patrimonial, nosotros nos preguntamos: ¿han desarrollado estas formas de garantía? ¿Cuáles? Deben haberlo hecho. Seguramente este desarrollo paulatino y complejo, pero carecemos de las fuentes que nos permitan realizar su transcurso evolutivo hasta llegar al siglo IV. Y cuando nos encontramos con las fuentes en el siglo IV, ya estaban desarrollando nuevas formas de garantía, diferentes. Las garantías reales, aquellas mediante las cuales la deuda, la obligación del deudor se garantizaba no ya a través de una persona con todo su patrimonio que era el fiador, sino que era una cosa determinada y concreta. Claro, al encontrarnos con esto, llegó una gran pregunta que delimitó, por eso les decía, a veces la investigación va adelante y nosotros la seguimos, a veces parecería que nosotros avanzamos, y llega el tema de la proyección de la teoría clásica al derecho ateniense. Pues nuestra convocatoria, la mayoría de nosotros somos abogados, sé que algunos inscritos son de sociología o de filosofía, de otras facultades, entonces comentamos que esta teoría clásica, esta que domina hoy los sistemas modernos también y nuestro código, distingue los derechos personales de los derechos reales. Estos derechos personales, que son los vínculos entre los sujetos, y el derecho real es este vínculo, pero ya no entre sujetos, entre el sujeto y la cosa.
Claro, nosotros no podríamos hablar de la teoría clásica sin hablar de un gran filósofo alemán que fue Wolff, y dijo, y habla del derecho natural, pero natural proveniente de la naturaleza, porque dice Wolff, desde que la persona nace, se vincula con otros y se vincula con las cosas. Pero ese vínculo con las cosas es tan fuerte que nosotros solo lo regulamos. Delineamos sus facultades, delineamos sus obligaciones, en búsqueda de una paz social que sería incontenible si no pudiéramos regularlas. Tal vez esa, Marina, es la pasión de nuestra rama del derecho. Es por eso ya antes de Wolff, de 1743, la teoría clásica, esta distinción, había sido proyectada al derecho romano por los glosadores y los posglosadores, que a partir de las acciones personales y las acciones reales habían dicho, claro, esta teoría estaba presente en Roma, aunque no la conceptualizaran como tal. Entonces nosotros nos preguntamos, pero si hay garantías reales y si hay derechos de garantías personales, entonces buceamos, porque primero, para poder hablar de la hipoteca, debíamos saber si esto respondía a la esfera del derecho real, con sus caracteres de orden público, de poder directo e inmediato, de señorío, de respeto por toda la polis, de este vínculo obligacional. A partir de allí abordar el estudio. Esta respuesta había sido respondida, y les adelanto que lo fue, poder abordar el estudio de las garantías reales y en especial del instituto hipotecario, porque dentro de las distintas garantías es el que se vincula con lo que nos comentaba el doctor Cibrotán, con esta sensibilidad y este mundo de la propiedad y del derecho. La obra tiene una parte íntegramente dedicada al derecho positivo, o sea, la hipoteca, en el derecho vigente, otra la hipoteca ateniense y finalmente la comparación entre ambos institutos. Ahora, claro, cuando nosotros ya teníamos delimitado el marco de estudio, nos preguntamos, vemos en el estado del arte, y el estado del arte nacional y del derecho comparado se refería a que terminológicamente, el antecedente etimológico de la hipoteca era griego, ¿no? La hipoteca romana. Entonces nosotros nos preguntábamos, ¿por qué motivo el antecedente que nombraban cuando hablaban de hipoteca para que con tanta certeza pudiésemos aquí en el mundo? Decir, y entonces empezamos a buscar las fuentes, filólogos, historiadores, que hablan del derecho ateniense, pero ¿con qué nos encontramos? Y esto debo confesar que fue una gran tarea que realizó también el doctor Emiliano Buis, para poder decirme, mirá, en ninguna lengua se hizo el estudio sistemático como estamos encarando de un instituto de derecho privado y mucho menos de derechos reales. ¿Por qué motivo? Entonces, acá vino una pregunta que yo comparto. ¿Es posible que esta tierra nos ha dado a Platón, a Aristóteles, a Fidias, el Partenón, los orígenes de la cultura, de la escultura, la arquitectura, que no nos dijo nada en materia de derecho privado? Lo cierto es que no teníamos fuentes y tuvimos que ir directamente a las fuentes directas en las que está basada la investigación, que son los discursos judiciales y, por supuesto, doctor, las piedras. Los discursos, la oratoria fue muy importante en Atenas, pero dentro de estos oradores que tantos conocemos, tres de ellos, Lisias, Iseo y Demóstenes, han sido la fuente de la investigación. Para poder entender juntos, compartir por qué, tenemos que saber quiénes eran. Y éramos nosotros, la mayoría de nosotros que somos abogados, porque eran
los asesores jurídicos, los logógrafos, a quienes los justiciables encargaban, calladito, en silencio, los discursos de acusación y de defensa. No estaba bien visto esto primero, ¿eh? No, la profesionalización de la abogacía, como bien nos dice Bush, fue muy posterior. Entonces, ellos escribían, a veces asesoraban a los clientes y no escribían el discurso, otras escribían el discurso en la demanda, la contestación de la demanda. Y el justiciable lo aprendía, lo recitaba ante la asamblea. Solo después vemos y tenemos algunos casos como el de Demóstenes, que ha intervenido en causas propias y demás, y que hemos podido más adelante ver que se va profesionalizando la abogacía. Pero en principio esto era de esta manera. Sorprende leer de qué manera las demandas, y las escribía, por supuesto, el logógrafo. Sin embargo, le decía al cliente, es como si fuera hoy que dijéramos Juan Pérez con el patrocinio letrado de la doctora Miriam Farina, a vuestra señoría digo, y somos nosotros, igual que ahora. Claro, tenemos demandas y tenemos contestaciones de demanda, lo que no tenemos son sentencias porque eran orales. Ahora bien, cuando analizamos las estructuras de los discursos, cada uno tiene las mismas estructuras que hoy tenemos. El objeto, los hechos, la prueba, los alegatos ante la asamblea. Esta es la fuente que nosotros tomamos para extraer cuál era el derecho de la época. Estos papiros fueron encontrados ahora en la historia de la vida, 1800 y pico en México. En realidad fueron encontrados por la arqueología, que descubre basura en un basurero, donde el comercio que había funcionado allí hacía muchísimo tiempo, como había escasez con los papiros, lo utilizaba para hacer las cuentas del negocio del lado contrario. Después no hubo más lugar para escribir, los tiraron y pasaron los siglos y hoy aquí los tenemos. Miren, este que está en la Biblioteca Británica, donde tiene estas cruces arriba, justamente era donde se hablaban, había unos párrafos de Demóstenes. Esto como pequeña curiosidad. Teníamos conocimiento antes de los oradores, pero a través de las citas, por ejemplo, de Aristóteles, es decir, otros que sí teníamos obras conocidas, pero las de ellos creo que tenemos uno o dos casos que estuvieron allí calladitos en el museo, en algún museo vaticano de la antigüedad, ¿no? Pero esto es muy nuevo, y fueron por supuesto traducidos y estudiados y hoy por nosotros aquí compartidos. Y llegan los oros. Para no enojar a mi profesión de mi profesor de griego clásico, vamos a decirlo con suavidad. Los oros, el orois, eran piedras, doctor, las piedras, doctor Ciuro, de las que usted me hablaba. En este caso, entre otras piedras que gritan, también gritaron para nosotros, para derechos reales. Porque eran losas de piedra que se utilizaban para diversas cosas. Losas de mármol. Antes en las odas de Solón dice, temibles piedras blancas que se veían sobre los campos. O sea que ya esta idea de gravamen, de publicitar gravámenes, ya venía, pero es acá donde podamos datárselas científicamente. Los oros eran un medio de publicidad propiamente ático, y fueron descubiertos también ahora, hace muy poquito, 1930, 1940. Y había distintos tipos. Existen especiales de frontera, es decir, para identificar los límites de los campos, pero se hallaron 245 con distinto grado de conservación. Ahora, de los 245,
150 publicitan garantías reales sobre inmuebles. Y las inscripciones de esas piedras tienen datos reveladores: objeto, causa, principios que ahora veremos, especialidad, accesoriedad. Llegar a este punto, nos enfrentamos con la cuestión terminológica, porque los atenienses carecían de un término preciso, así en un sentido técnico, para referirse a posesión y propiedad. Utilizaban de forma simultánea términos que son traducidos como tales. Los propios oradores en ocasiones los utilizaban, es decir, como sinónimos. Y además, los filólogos e historiadores que realizaron traducciones maravillosas, pero no con un criterio técnico jurídico, con lo cual arribó la decisión metodológica: tuvimos que prescindir de los términos. Prescindiendo de los términos en discursos escritos, debimos introducirnos en la historia, pero en la historia propia de cada discurso, como es propia la historia de cada uno de nuestros justiciables hoy. Cada uno, cada carpeta, su propia historia. Para poder interpretar esa historia, además del discurso, o sea, la demanda y la contestación, tuvimos que tener en cuenta las otras obras literarias de la época, que no eran jurídicas, pero que nos permitieron conocer el entorno social, la utilización de los términos, por ejemplo, inclusive las comedias, Aristófanes, Menandro, bueno, Eurípides, por supuesto, Platón, Aristóteles. Entonces, en ese caso hubo que tomar la historia y desentrañar el significado de los institutos. Concretamente, me refiero a la historia de las relaciones fácticas que se transmitían en cada discurso. Y bueno, allí vimos en los discursos, analizamos todo el corpus que habían llegado hasta nosotros, y inclusive en Demóstenes los públicos, si bien lo esencialmente ricos son los discursos privados, pero como era ciudadano ateniense también fue un orador de importantes discursos en el ámbito público. Estas relaciones fácticas, esta historia interna de cada caso concreto, denotaba la existencia de vínculos obligacionales entre sujetos, compatibles con un derecho personal, donde veíamos con nitidez estos tres elementos: el sujeto, el acreedor, el deudor, la obligación, y vínculos de poder. Vínculos de poder entre un sujeto y una cosa material, determinada y concreta, visible o no visible, que diríamos nosotros, aunque no es una traducción exacta, pero muebles o inmuebles. Este vínculo tenía caracteres propios, definidos, diferentes entre los sujetos. Tenía publicidad, porque debía ser respetado por toda la polis. Y era defendido judicialmente que había sido violado. Entonces dijimos, acá está, la proyección de la teoría clásica, la estamos viendo, la estamos acreditando en los discursos, con los discursos. Y si hay teoría clásica, entonces avanzamos en la materia garantías. Y acá yo voy a compartir algo que siempre me agrada compartir, y es estas palabras de Platón en la Apología de Sócrates. Platón pone en boca de Sócrates estas palabras que él expresa ante la asamblea
en su juicio, y que cuando lo están juzgando, y uno parece estar allí cuando la escucha, y dice, miren, fíjense ustedes, dice, imaginemos a Sócrates diciendo, ciertamente, si tuviera dinero, yo propondría la cantidad que estuviera en condiciones de pagar. El dinero no sería daño. Pero la verdad es que no lo tengo. A no ser que aceptaran una mina de plata. Quiero decirles que una mina de plata era nada. Entonces se ve esta ironía, ¿no? El Sócrates que antes ya les había dicho, señores, yo nada les debo, pero por eso nada debo pagar. Pero de todas maneras, dice, propongo por tanto esa cantidad, pero Platón, Critón, Critóbulo, Apolodoro, me dicen que proponga 30 minas y que ellos serán los dadores. Aparece la fianza personal con una nitidez. Estos serán para vosotros, le dice a la asamblea, ellos son dignos de crédito, no yo. Bueno, finalmente lo condenan. Pero nosotros seguimos aquí trabajando con la otra esfera de derechos que tenía las características de los derechos reales. ¿Y qué nos encontramos? Con estos derechos reales ya desarrollados. La prenda. En principio, la propiedad en Atenas era inalienable, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la forma de garantía real que primera fue la prenda. Inclusive es sorprendente de qué manera también hay una prenda que llamaríamos hoy la prenda clásica, donde la posesión se entrega al acreedor, y bueno, y hasta otro tipo de prenda que algunos llamaban hipoteca porque se quedaba en poder del constituyente, ¿no? Después los apotímema. Estos apotímema eran garantías sobre inmuebles. Los había dotales, los había pupilares. Esto ocurría que cuando una persona debía, alquilaba bienes de los huérfanos, como estos eran muy protegidos en la sociedad de la polis, pensemos en la cantidad, en la desprotección, en la muerte, en esta cuestión de la guerra, ¿verdad? Entonces debían garantizar con un derecho real. Y algunos que llamamos en específicos que se utilizaron, pero de alguna manera, después está la praxis Epilicei, que era también sobre inmuebles, es lo que nosotros llamaríamos la venta con pacto de redención. Claro, esta venta que en épocas posteriores en Atenas va desapareciendo y se asienta la hipoteca, como hoy vamos a tratar y a la que vamos a arribar muy pronto. ¿Por qué? Porque la venta con pacto de redención, lo que ocurría era que el deudor le entregaba en propiedad la cosa al acreedor y que éste después, cuando había sido pagado, entonces la restituía. Pero, ¿y el abuso del derecho? Atenas dijo, no dijo Atenas, no quiero abuso del derecho. Bueno, dijeron posteriormente, entonces que la cosa, que el inmueble se quede con el deudor y que la transferencia sea ficta, porque está supeditada, condicionada al pago de la obligación. Pero claro, hay un problema de prueba por la publicidad, porque precisamente una de las cuestiones en este tipo de garantías es la publicidad, esto que vemos, que los otros ven. Es así como estas formas van dando lugar cada vez a una mayor utilización de la hipoteca ateniense. A mí me agradaría citar como un modo de demostración del modo en que se han ido tratando los diversos discursos y los diversos caracteres de cada uno de los institutos.
Vamos a mencionar algunos párrafos con la misma metodología que utilizamos en el libro, que es, por ejemplo, en este caso, el discurso 27 de Demóstenes contra Áfobo por la tutela. Decimos uno, hay otro que trataremos posteriormente, que es la contestación a la defensa de Áfobo. Este discurso fue pronunciado por Demóstenes en causa propia contra su tutor, porque lo que precisamente lo demanda es por el ejercicio fraudulento de la tutela. Y era muy jovencito, porque la mayoría de edad en Atenas clásica era a los 18 años, igual que hoy, igual que nosotros. Y este muchacho que llegó a ser después y a darnos tanto de lo jurídico, en todo lo que hace a sus discursos privados, allí dice, nos manifiesta con una claridad en este discurso 27 la conformación del patrimonio, este desplazamiento del que hablábamos, de la persona, de la libertad, hasta las cosas de su propiedad. Este patrimonio que estaba pero totalmente definido y compuesto por bienes, dentro de ellos cosas y derechos. ¿Cómo consideramos el patrimonio en este momento? Dice, y vamos a ver cómo habla del caudal relicto, como si nosotros habláramos hoy del acervo hereditario del causante, integra la sucesión del causante. Mire, dice, y él nos cuenta que el caudal de su padre estaba constituido por inmuebles, por mobiliario. Vamos a ver que cuando se refiere a los esclavos, recordemos que son cosas, y cuando habla el valor, en este caso, es el valor resarcible. Nosotros recordemos que lo que ha quedado abolido con Solón ha sido el hombre libre esclavizado, no la esclavitud, que ha tenido otro desarrollo en Atenas, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue el prisionero de guerra? Bien, dice Demóstenes, mi padre no me dejó pobre, le dice a la asamblea, ni tampoco poseedor de una hacienda de 70 minas, que sí lo es, les adelanto, está en otros párrafos, ¿verdad? Pero acá lo que se refiere dice no solo de eso, sino de una tan grande que ni ellos mismos pudieron por su cuantía ocultarla a la ciudad. Efectivamente, jueces, mi padre dejó 2 talleres de industria no poco importante, la de cuchillos y la fabricación de literas. Dice, 30 cuchilleros, 2 o 3 de 5 o 6 minas y los restantes no inferior a 3 minas, está hablando del valor que tienen, de los cuales se obtenía un ingreso de 30 minas. También los fabricantes de literas, en números de 20, entregados como garantía de un préstamo. Vemos la facilidad, la existencia de derechos personales, creditorios, y bueno, del interés, fíjense ustedes, el interés, a cuánto ascendía el interés, es tan rico el conocimiento del derecho que podemos tomar en cada caso, pero hoy, a efectos de transitar juntos este espacio temporal que tenemos la posibilidad de compartir, vemos el discurso 28, en realidad Áfobo le contesta y hay una nueva presentación de Demóstenes, un nuevo discurso donde dice, próximo a su fin los plazos, para que no quedara privado de mis acciones, escribían, colegas, prescribían. Cumplí la liturgia, previa hipoteca de la casa, o también garantía sobre otros bienes, pues deseaba llevar ante vosotros mi proceso contra estos sujetos, porque era un gasto, era un costo
llevar este proceso adelante. Entonces, en otra parte le dice a los jueces, ¿a dónde iríamos si vosotros emitieras otra sentencia para este caso, o sea, si le rechazaran la demanda? ¿Los bienes concedidos en garantía a los prestamistas? Son de los acreedores hipotecarios. Con esta terminología que hoy utilizamos cuando tenemos en proceso la subasta, decimos ya es del banco ante la deuda. Pero fíjense esto que es increíble. Y al sobrante de ellos, es decir, una vez cancelada la obligación, ¿de quién es? De este. Vemos, así como con otros discursos en coincidencia, por supuesto, que han sido tratados, de qué manera este el poder del acreedor de subastar hasta el monto del producido de su crédito y el remanente de la subasta era de continuaba, mejor dicho, pertenecía al propietario. Y dice, bueno, cuando habla de la hipovelia es porque si él perdía iba a tener que pagar un porcentual muy importante de gastos, lo que nosotros diríamos las costas, y había tasas judiciales inclusive, entonces por eso le dice, no, jueces, no seas los causantes de tanto daño. Bueno, vamos propiamente a partir de este pequeño recorrido compartido a la hipoteca, al tratamiento, así como con esta modalidad que vimos en estos discursos, la hipoteca ateniense. Esta hipoteca ateniense era una garantía real y tenía todos los caracteres propios de la esfera de los derechos reales. En todos los casos, con una mínima excepción que voy a compartir con ustedes, se constituía convencionalmente. Aparece la convención. Hay un solo caso donde en un acto de última voluntad, en un testamento, dice el testador, yo digo que se constituya una hipoteca para garantizar tal obligación que él tendría pendiente al momento de su muerte. De todas maneras, yo personalmente entiendo que ha sido una disposición de última voluntad, no un acto constitutivo en sí mismo. Pero más allá de ese caso, que podríamos dudar o compartir, la hipoteca ateniense era convencional. Y esto, fíjense ustedes, porque nosotros decimos, no hay, dijo Vélez, otra hipoteca que la convencional. Sí la había en Roma, por ejemplo, que estaban las hipotecas legales, las hipotecas judiciales. En caso de Atenas vemos la convención. Era muy grande el agravio, pero por acuerdo del constituyente y del acreedor. Siempre, en todos los casos, recae sobre un inmueble individualizado, no genéricamente sobre diversos inmuebles que pudiera tener el deudor, porque es el inmueble determinado y concreto el que soporta el peso de la garantía. La constitución del gravamen le confiere al acreedor un poder sobre la cosa, el poder de ejecutarla ante el cumplimiento. Para cobrar las acreencias con el producido de la subasta, el remanente, como vimos con Demóstenes, le pertenece al propietario. Le estaba prohibido el pacto comisorio y el abuso del derecho. Un gran desarrollo en relación al abuso del derecho. La protección sí, en la medida en que corresponde protegerla. Y llegamos así a la comparación con el instituto hipotecario en el derecho nacional vigente. Y vemos que antes y ahora comparten la hipoteca ateniense y la nuestra idéntica naturaleza jurídica. Las dos son derechos reales. Las dos, los caracteres. Para quienes somos abogados, que lo tenemos más llano este tema, y a los que no, estos caracteres de convencionalidad, accesoriedad, especialidad objetiva, crediticia, son estos caracteres que, si faltaran, generan la nulidad, pues eran convencionales las hipotecas atenienses.
Y en todos los casos eran accesorias. Sí, no siempre lo son. Ha sido una decisión de Atenas y una nuestra. Tenemos otros sistemas jurídicos donde está la hipoteca del propietario, no es accesoria a una obligación determinada. Y la especialidad es este inmueble, no el otro. Este soporta el peso de tu agresión. La especialidad objetiva es la delimitación del inmueble. Ellos lo hacían a través de las piedras, la publicidad. No era la única forma, porque eran dos las formas de publicidad de las garantías. Los contratos quedaban depositados, ya sea ante una persona de confianza de ambas partes, quedaba depositado en algún digamos, lugar en un banco que lo sabía y había un gran desarrollo bancario en esa época, y cuando no existía, y complementariamente tenemos la piedra. Ahora bien, cuando ese depósito del contrato no se había realizado, cuando las partes decían, él me debe, pero el depósito no está, esto afectaba lo que hoy llamaríamos la buena fe contractual y era mirado con un cierto disvalor, porque sería algo así como si hoy habláramos de la buena fe registral, aunque era, digamos, el depósito del contrato privado. La especialidad crediticia que tiene que tener con el monto, ¿cuánto? ¿Cuándo termina? Claro que hay que protegerlo. ¿Hasta dónde? Porque después estamos nosotros. Ya no más el cuerpo del deudor, la libertad, son sus bienes. Y tanto en la Atenas clásica como hoy, la garantía real implica un privilegio que sustrae de alguna manera el inmueble para soportar la obligación del acreedor. De manera tal que todos los demás, de algún modo, estamos esperando para cobrar nuestra creencia. ¿Cómo termina esta relación? Necesitamos saber, necesitamos conocer cuándo. Perfecto, debe faltarlo, pero ¿hasta qué monto? ¿Cuál es el monto de agresión patrimonial por el cual a mi sociedad toda me están sustrayendo el inmueble? Para cubrir, por supuesto, los derechos del acreedor. Bueno, lo cierto es que aquí estos caracteres los hemos visto reflejados en el contrato, en el discurso, en las piedras. Y bueno, llegamos aquí a una reflexión final, porque vamos a cumplir, por supuesto, con esta invitación y con el tiempo propuesto, aunque no les niego nuestro deseo de contarles tantas cosas, pero creo que lo más importante es que pensemos juntos. Y ese al menos fue el sabor que me quedó después de la tesis. ¿De qué manera, desde la más remota antigüedad, el incumplimiento obligacional fue considerado merecedor de venganza, merecedor de castigo? Fue considerado una infamia y por supuesto que fue merecedor de esclavitud. Si no fuera por la condena, como hoy sería la prisión por deudas como había sido, fue en Roma durante un par de siglos más, hasta que después finalmente viene la ley Poetelia Papiria y hace la abolición en Roma también, dice, si no fuera así, la sociedad ateniense cierto día se planteó un límite nuevo. Y esto es algo que ocurre en los grandes momentos en las sociedades, ¿verdad? Este es su dilema. El dilema de cada sociedad es definir cuál es el tope de agresión que estaba dispuesta a tolerar Atenas sobre la persona del deudor para proteger la creencia del acreedor merecidamente digna de protección y respeto. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es el límite? Y a partir de Solón, la sociedad ateniense definió un límite nuevo.
y precisó que no estaba dispuesta a tolerar el cercenamiento de la libertad. Fortaleció, sí, los sistemas de garantía. Ahora, claro, nos preguntamos, ¿y nosotros? Los nuevos paradigmas del derecho reactualizan este debate. Hoy todos nosotros a nivel nacional, esos artículos 1 y 2 de nuestro código que dicen, señores, nosotros queremos que esta ley la interpretemos en función de los derechos humanos. Hablamos en el derecho comparado de esto. Hoy el paradigma protectorio tutela a los débiles, el fundamento constitucional es la igualdad, y nosotros también nos estamos planteando. Porque cuando hablamos de la inejecutabilidad y de la inembargabilidad de la vivienda del deudor, es porque estamos considerando algo sobre ese derecho a vivir en algún lugar y de alguna manera un poco más digna y más humana. Entonces, en este contexto que estamos viviendo, tenemos que ver que la cuestión entre acreedor y deudor no es un vínculo entre dos. Uno que tiene la obligación de pagar, el otro el inmenso derecho a ser protegido y defendido. Pero no es un enfrentamiento entre dos. Porque ese vínculo derrama efectos sobre todos nosotros, sobre toda la comunidad. ¿O acaso no dice nuestro 242 que el patrimonio del deudor es la garantía común de todos los acreedores, de que por un cierto tiempo, mientras dure el gravamen, así como Atenas hoy, está sustraído de todos nosotros? Es por eso que derrama efectos sobre toda la comunidad. Y es por eso que yo entiendo y propongo que es la mirada y que nosotros la defendemos de este modo, trabajando sobre estos principios de convencionalidad, de accesoriedad, de especialidad, que permiten a las partes saber hasta cuándo la agresión patrimonial y a todos los que esperamos la resulta de ese vínculo, cuándo, en qué momento esto termina para nosotros que llamamos los quirografarios. Por eso, colegas, yo, finalizando este encuentro al horario propuesto, me pregunto, parafraseando a Walt Whitman, ¿es inoportuna esta canción? Yo creo que no. Yo creo que nunca como en este momento. Es más oportuno ante los grandes desafíos que debemos afrontar. Tantos hoy, a partir de la pandemia, y tan distintos, y tanto más gravosos inclusive de los del día en que se concluyó esta obra. Yo creo que en este momento tenemos que definir muchos límites, delimitar nuevos paradigmas en nuestra sociedad. Por eso, como hoy, no es inoportuna esta canción. Yo creo que es oportuno remozar el derecho de hasta el pueblo que hizo de la libertad, de la igualdad y de la defensa del orden público su principal bandera. Muchas gracias.